Buenos días, estimados hermanos. Un placer una vez más tenerlos con nosotros. Y hoy, vamos a comenzar una nueva serie que estoy titulando La necesidad del hombre. Vamos a abrir las Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, y vamos a leer los versos 9 al 13. El título de la predicación es Necesidad de médico. Capítulo 9 de Mateo, verso 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó, Mateo y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ahí paramos. Esa frase, el arrepentimiento, la frase final es espuria, no aparece en los manuscritos, así que por eso es que no la menciono. Yo pienso, para indicar algo ahí, es que ese arrepentimiento se puso pensando que en Lucas sí aparece, pero acá no. Sin embargo, yo creo que la idea es de venir a Jesús, no venir al arrepentimiento. El arrepentimiento no sana, es Jesús el médico que sana. Así que se tuvo la buena intención al agregar esa glosa, pero en realidad no pertenece a la inspiración. Eso sería bueno que lo marquen en sus Biblias para saberlo, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco es una cosa descabellada o herética, pero para ser honestos con el texto, no aparece esa última frase, el arrepentimiento. Bueno, vamos a tener una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra, la hemos leído y ahora queremos sacar provecho de ella, así que te rogamos que a través de tu Espíritu Santo nos dirijas y que aquellos que la reciben, la palabra, puedan ser edificados. Si hay alguien que no te conoce, que a través de ella pueda, Señor, despertar su corazón en busca de Cristo para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Magnífico. En la declaración de Jesús, en el versículo 12, que es en respuesta a los fariseos, deja claro que a su modo de ver las cosas, que es el modo correcto, es el único modo de ver las cosas, el modo adecuado, verdadero, que en definitiva los fariseos no estaban de acuerdo. Jesús tenía una manera de ver las cosas y los fariseos, la verdad es que no entraban en eso. Y déjenme decirles una cosa de paso, ¿no? Que si hay personas que al escuchar esto que estoy diciendo tampoco están de acuerdo con Jesús, bueno, déjeme decirle que usted está equivocado. Porque Jesús nunca está equivocado. La manera de Jesús ver las cosas es la correcta. Y si nosotros miramos las cosas distinto a como las ve Jesús, que no le quepa la menor duda que usted, yo y cualquier persona que se levante está y va a estar siempre equivocada. Siempre la manera de Jesús de ver las cosas es la forma correcta. Así que acá los fariseos patinaban. Entonces, en esta declaración, Jesús lo que está indicando es que todos están necesitados de médico. ¿Y por qué razón? Bueno, porque todos
sin excepción, estamos espiritualmente enfermos. Tenemos un problema que necesita ser tratado. Uno puede concluir, a lo mejor, que basado en la declaración los sanos no tienen necesidad de médico, que acá Jesucristo está, a lo mejor, dejando un margen para incluir que hay personas que, en fin, están sanos, hablando espiritualmente. Personas que gozan de buena salud, que están bien con Dios. Pero en realidad la respuesta de Jesús acá es un tanto irónica. Él acá lo que está haciendo es respondiendo a las preguntas que había hecho los fariseos a los discípulos de Jesús. Una cosa rara, no sé por qué no le preguntaron esto a Jesús. Ahí en el verso 11 dice que es a los discípulos a quienes los encaran. No se dan detalles del por qué. A lo mejor, acá especulo un poco. Jesús estaba ahí en conversación con los publicanos y pecadores que se mencionan en el verso anterior, y entonces no encontraron la manera de lanzarle la pregunta. Esto es cuestionable también, porque los fariseos tampoco tenían pelos en la lengua, eran bastante atrevidos, lo habían interrumpido a Jesús en otras ocasiones, así que no sé hasta qué punto será válida esa hipótesis. Si tenían que decir algo de Jesús, lo hubiesen interrumpido además, considerando que eran publicanos y pecadores, que a ellos les importaba ni medio a esta gente, lo hubiesen encarado directamente. Pero no sé, honestamente no sé por qué le hablaron a los discípulos. Lo cierto es que Jesús le responde a ellos en el verso 12. Dice allí, les dijo, y lo que Jesús está apuntando en esa declaración es ese sentido falso de justicia que mostraban los fariseos, comparándose con los publicanos y pecadores con quienes se sentó Jesús a comer. Para los fariseos, esta gentuza era la que estaba enferma, la lacra social, y ellos eran los únicos que estaban sanos espiritualmente, no tenían ninguna necesidad. Lo que Jesús quiere mostrar en este incidente, entonces, es que estos fariseos religiosos, recalcitrantes, fanatizados, que Jesús vino no para ignorar a esta gente, no para dejarlos tirados ahí en el pecado y que nadie se preocupe de ellos, esa lacra social como la estimaban los fariseos, sino precisamente para venir a sanarlos, venir a hacer algo por esta gente. Y ellos, por pensar que eran sanos, también mostraban que estaban enfermos, igual o quizás peor que estos publicanos y pecadores que despreciaban. En definitiva, hermanos queridos, acá lo que tenemos es que no hay persona espiritualmente sana. Si el médico divino no actúa para arreglar lo que hay en el corazón humano, la verdad es que la persona va a vivir enferma espiritualmente, y eso se va a ir agravando hasta llevarnos, por supuesto, eventualmente al juicio de Dios, que, en fin, vamos a tener que dar cuenta de todas nuestras acciones. Así que por causa del pecado necesitamos de ese médico divino que es Jesucristo para que nos dé completa restauración. Miren, hay mucha gente en el mundo, igual que estos señores, estos fariseos, que piensan que el mundo, excepto ellos, está podrido. El mundo está arruinado, está completamente torcido, y se pasan criticando al resto de la sociedad, ven todos los males ajenos, y resulta que esta gente nunca pasa por el espejo para mirarse ellos mismos en el interior. Estiman que ellos son el modelo de conducta que se debe seguir, moralmente hablando, personas que ven a todo el mundo alrededor como un mundo totalmente intoxicado por el mal, y que ellos, en fin, viven en esa burbuja de autojustificación y que el mundo debería comportarse mejor o más como ellos. Y así era como pensaban los fariseos en los tiempos de Jesús. Y saben una cosa, hay muchos cristianos, yo he conocido personas que han o dicen haber abrazado la fe cristiana y que piensan erradamente que por el hecho de ir los domingos a la iglesia o porque están dando, qué sé yo, los diezmos, algunos dan ofrendas abultadísimas,
con este asunto, este pretexto de que hay que sembrar para ser bendecidos, gente que está envuelta en los ministerios de la iglesia, gente que lee la Biblia, que ora frecuentemente, a lo mejor personas que no se quieren juntar con los malos o con los incrédulos para mantener una vida santa. Y bueno, esta gente que no debe juntarse con los pecadores piensan que viven en esa burbuja de santidad y en realidad tienen desprecio por el resto de las almas, sin importarle francamente si están enfermos espiritualmente, si se van al infierno, si necesitan o no necesitan de Cristo, viven en su propio mundo. Bueno, Jesús, nos dice la Biblia, que se sentó justamente a comer con los publicanos y pecadores, no para participar del pecado de la gente, sino para poder hablarles de la buena nueva a esta gente, de poder demostrarse como el médico que viene a restaurar. Es un poco difícil entender cómo hay cristianos que se quieren inmunizar del resto de los hombres en la sociedad humana cuando el Señor nos envió a la iglesia a ir y testificar de Cristo, de hablarles del médico que restaura las almas. Pero caemos otra vez en ese fanatismo religioso, farisaico, que tenemos ejemplificados en esta gente. Los fariseos, la palabra fariseo significa separados, y pertenecían a una orden o a una secta que se llamaba la secta de los separados. Y estos hombres lo que hacían era vivir para dar honor a esa orden o a esa secta. Y ellos, al hacerlo, pecaban de arrogancia, porque, separándose de la gente y para Dios, en realidad lo que estaban haciendo, creían que se estaban acercando a Dios, pero en realidad miramos en esta escena que tenemos al Dios encarnado y lo que estaban haciendo era criticando su actitud y separándose en realidad de ese Dios a quien ellos querían honrar y venerar. Así que acá, cuidado, tenemos que poner mucha atención de cómo nos estamos comportando cuando estamos hablando de los pecadores en el mundo. ¿Por qué razón Jesús se sienta con los publicanos y los pecadores a comer con ellos? Bueno, porque tienen una necesidad fundamental, una necesidad que muchas veces no se toma en cuenta y que muchas veces no se hace el intento para poder abordar esa necesidad. Hay mucha gente que vive ignorando de la necesidad, no prestando atención a la necesidad que tenemos de ser sanados. Alrededor de la década del 40, en el siglo XX, 1940, aparece en la escena del campo de la psicología humanista el psicólogo y psiquiatra Abraham Maslow, que nació en 1908 y murió en 1970. Y este señor es muy conocido en el ambiente de la psicología, la psiquiatría. Aparece en la escena del mundo con una idea renovada acerca del espíritu humano. Y trabajó intensamente en tratar de entender en el área de la motivación, la personalidad y el desarrollo el desarrollo humano, y articuló esas ideas en un libro que se hizo bastante popular y se llama Teoría de la Motivación Humana, que lo escribió en el año 1943. Maslow está asociado con lo que se conoce en ese ambiente como la tercera fuerza. Estamos hablando de psicología humanista. Este hombre se interesó en el potencial humano. Miraba lo positivo del hombre. Una antropología defectuosa, a mi juicio, porque es muy común hoy día pensar en que el hombre por naturaleza es bueno, y Maslow, dentro de todo, entraba en ese casillero, cuando en realidad la Escritura nos dice que el hombre por naturaleza no es bueno, es malo, está arruinado. Y entonces se interesó en lo que motivaba el progreso del hombre hacia la autorrealización. Así que estudió acerca del tema de las necesidades básicas
Y una de las cosas que sugería Maslow, que a mí me llama poderosamente la atención, es que tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos y no prestar tanta atención a la tradición o a la autoridad. Bueno, imagínense ustedes, hermanos queridos, a dónde va a parar, por ejemplo, la autoridad divina en lo que es los enunciados de Maslow. ¿A dónde va a parar la autoridad de la palabra de Dios? Lo que se hace entonces es tratar de incitar a la persona a buscar respuesta a todos sus problemas a su interior, adentro de uno mismo, en lugar de escuchar un poquito la autoridad divina para que, en fin, podamos ser asistidos en nuestra enfermedad espiritual. Incluso que decía que debemos estar preparados para ser rechazados debido a nuestros puntos de vista particulares. La verdad es que es bastante extremista esa postura, ¿no? Maslow había jerarquizado las necesidades en lo que se llegó a conocer como la famosa pirámide de Maslow, y que lo que hace es establecer el grado de importancia que tienen las necesidades. Hay necesidades que son básicas o fundamentales, que son las que forman la base de la pirámide, y luego hay otras necesidades de tipo secundarias, terciarias, y de esa forma vamos ascendiendo en ese edificio. Y lo que nos decía Maslow es que tenemos que, para poder ir subiendo en esa escala de valores, tenemos que empezar por satisfacer las necesidades más básicas, y esas dan lugar a que podamos disfrutar el segundo subset de necesidades y así hasta llegar a la cumbre. Él divide esta pirámide en 5 fases. Tenemos, por ejemplo, en la base misma, las necesidades más fundamentales son las necesidades fisiológicas: comer, tomar agua, qué sé yo. Inclusive se mete el tema de la sexualidad, que eso da para hablar muchísimo. El segundo set tiene que ver con las necesidades de seguridad, de protección, tal vez tiene que ver con la adquisición de una propiedad o dónde vivir. La tercera fase de necesidades que deben ser satisfechas son las del amor. En este caso entramos en lo que es el amor propio, la afiliación. El cuarto nivel de necesidades tiene que ver con el reconocimiento, y por último, allá en la cima pone lo que es la necesidad de autorrealización. Claro, a ver, está bien, se hizo muy popular esto, aunque hay personas que han cuestionado también la pirámide de Maslow, pero ha ganado mucha aceptación incluso dentro de algunos círculos cristianos. El tema, por ejemplo, de la autoestima viene de ese círculo de pensamiento y ha ganado o ha encontrado un terreno fértil dentro del pensamiento cristiano también. Desde una perspectiva bíblica, sin embargo, esta jerarquización humanista de las necesidades humanas está totalmente o incorrectamente organizada. Un ejemplo de esto lo encontramos en el diálogo que se estableció entre el diablo y Jesús en la tentación en el desierto. Jesús ya había pasado varios días, más de un mes allí metido en el desierto, sin agua y sin comida. Y en un momento dado, claro, el cuerpo de Jesús comienza las funciones fisiológicas demandan que se atienda, tenía hambre. Y entonces Jesús le va a responder al diablo, a la tentación, de una manera que para mí tira abajo el principio fundamental de la pirámide de Maslow. Jesús le dice a Satanás en Mateo 4:4, escrito está. Y para mí eso ya dice bastante, porque está, otra vez, Maslow dice, no tenemos que prestar tanta atención a la autoridad, y Jesús está apelando a la autoridad de las Escrituras. Escrito está. Pongan atención a lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que está escrito? Bueno, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el punto de vista de Jesús es completamente distinto al de Maslow. Y Jesús siempre tiene razón. Maslow está equivocado. Y toda la gente que basa sus teorías en este concepto o esta jerarquización de las necesidades humanas también están equivocados. Yo nunca le voy a dar el visto bueno
a personas que van en contra del punto de vista de Jesús. Jesús fue claro, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es irónico que cuando miramos ese pasaje, fue el mismo diablo el que le proponía a Jesús que atendiera a la necesidad básica del alimento. Es decir, le dice a Jesús, mira, estás con hambre, ¿no es cierto? Sí, estoy con hambre. Bueno, a ver, ¿por qué no le dices a las piedras que se conviertan en pan y satisfaces la necesidad más básica del hombre? En la pirámide de Maslow, esa es la necesidad primaria que tenemos que satisfacer. No, señor, con Jesús no va ese asunto. Él no se dejó enganchar en esa trampa. No es el alimento la base principal o la necesidad fundamental. No, es la palabra de Dios, el alimento para el alma, es lo que tiene que ver con lo espiritual. Tenemos al apóstol Pablo en Filipenses, preso por causa del Evangelio, y Pablo desde la cárcel le escribe a los filipenses que también estaban entristecidos por la situación de Pablo y también estaban padeciendo por causa del Evangelio. Dice, lo que digo, lo digo porque no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Ojo con esa palabra, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Acá tenemos a un hombre que está preso, no se están satisfaciendo sus necesidades básicas. Él indica que aprendió a disciplinarse y a poder vivir contento, si tiene o si no tiene. Entonces, esto de que necesitamos para realizarnos, satisfacer las necesidades básicas, tampoco iba con el apóstol Pablo. Y tal es así que, otra vez, le escribe a los filipenses que pasaban por problemas y el mensaje de Pablo es, no procuren satisfacer las necesidades según la jerarquía de Maslow, sino, acá estoy haciendo anacronismo, estoy hablando de algo que Pablo dijo hace 2000 años atrás, pero lo uso como ejemplo, de argumento no más. Pero le dijo a los filipenses, no vayan a buscar comida, amor, que reconocimiento. No, les dijo, ustedes lo que tienen que hacer es regocijarse. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y digo otra vez, regocijaos. Así que notamos que la Escritura es clara en este asunto, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Hebreos, donde se hace una lista de hombres a través de la historia, ¿no? Hombres del pasado, que atravesaron las mil y unas, gente que vivió privada, pasaron hambres, no tenían dónde vivir, estaban perseguidos, gente que era despreciada, y sin embargo, aunque estuvieron sujetos a una cantidad de necesidades insatisfechas, sin embargo tenían los ojos puestos en Dios, confiando en sus promesas, que Dios tenía para ellos algo mucho mejor. Así que, otra vez, no eran personas que buscaban, y el escritor de Hebreos tampoco está tratando de que nosotros salgamos a satisfacer nuestras necesidades, sino confiar en que Dios se va a encargar de satisfacerlas. Lo que debemos hacer es tratar de arreglar las cuentas con Dios. En este pasaje bíblico, Jesús nos dice que la gente tiene una necesidad que es fundamental, que es principal sobre todas las demás, y es la necesidad de Dios, la necesidad del médico divino que pueda sanar la llaga del pecado, que pueda transformar nuestras vidas, reconstruir a ese hombre arruinado. El Salmo 127, en el verso 1, decía David, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ustedes pueden vivir en una ciudad satisfaciendo todas las necesidades de la pirámide de Maslow. Pero ¿qué dice el salmista? Bueno, tú puedes vivir fenómeno ahí adentro, pero si Dios no cuida la casa, no vela por la ciudad, ¿de qué te vale satisfacer todas esas necesidades si estás en peligro de todas maneras? O sea que lo que David entendió es que lo que necesita el hombre es la protección de Dios, no de las cosas que pueden darnos una satisfacción momentánea.
En el caso de Mateo, en el capítulo 6, se habla justamente de cómo los gentiles están preocupados o afanados por las necesidades básicas, el alimento, la vestimenta. Y Jesús habla en ese pasaje bíblico cómo los gentiles se afanan por estas cosas. Y Jesús dice, ustedes no hagan eso lo hace el incrédulo. Dice, ustedes primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y esas cosas que tienen que ver con las necesidades básicas del hombre, bueno, Dios se va a encargar de suplir. Pero lo importante, lo primero, lo fundamental, no es lo que más lo considero la base de la pirámide, sino que es el tener una relación correcta con Dios. Esa es la necesidad básica, la necesidad fundamental de personas enfermas espiritualmente. Vuelvo a repetir, ustedes pueden vivir una vida en donde se satisfacen todas estas necesidades, pero resulta que si no estamos bien con Dios, estamos en problemas. Eventualmente vamos a tener que encarar la justicia divina. ¿Y qué vamos a hacer con todas esas necesidades satisfechas si no hemos satisfecho la necesidad fundamental que es nuestra relación o nuestro trato correcto con Dios, especialmente lo que tiene que ver con la parte moral, ¿no? El tema del pecado y cómo nos afecta a nuestras vidas? Así que bueno, a través de los años he podido ver la respuesta de algunas personas al tema de la necesidad y la predicación del Evangelio. Y básicamente hay 4 actitudes frente a este tema que estoy indicando. Hablando de enfermos espirituales, existen, por ejemplo, personas que ignoran que están enfermos. La realidad es que puede ser que el enfermo no sepa que está enfermo. Y eso pasa a menudo. Nosotros hoy vemos en el mundo gente yendo de aquí para allá, en todos los ámbitos de la sociedad, que ignoran completamente la condición comprometida en la que se encuentran ante la justicia divina. Son personas que están afectados por el pecado y lo ignoran. No tienen la menor idea de lo que está pasando y cuán seria y preocupante es la situación de cada uno. Así que tenemos ese sector de gente que ignora el estado de gravedad en que se encuentran. Hay otro sector o otro grupo de gente que puede ser que no quieran reconocer que están enfermos. A este tipo de personas se les habla del Evangelio, como estamos haciendo ahora, como Jesús hacía con los publicanos y pecadores y los fariseos. Y notamos que en cuanto a los fariseos, ellos no reconocen que necesitan al médico. Y de la misma manera hay mucha gente que está confiada en sus títulos, sus logros personales, la autorrealización, el amor propio, muchas de las cosas que considera más lo necesarias para sentirse realizado. Bueno, mucha gente ha logrado todos esos puntos de esa pirámide y sin embargo no quieren reconocer que todavía y con todo eso están enfermos espiritualmente. Hay personas que quizás puede ser que no quieran ser sanados. Personas que uno les dice, mira que necesitas al Señor. Bueno, sí, ya sé, yo no soy perfecto, pero si soy así, ¿qué voy a hacer? A mí déjenme tranquilo, yo quiero vivir así, a mí me gusta esto, y no les importa en absoluto. O sea, personas que realmente no quieren ser sanadas. Y un cuarto subgrupo, podríamos decir, es la persona que cree que se puede sanar a sí misma. Yo, en fin, tengo mi manera de pensar y ya me puedo arreglar yo solo. Yo puedo cambiar mi corazón, puedo cambiar mis hábitos. Bueno, en fin, eso es más o menos un sondeo a través de los años de que he visto el comportamiento de la gente y eso es lo que encuentro. Pero en definitiva, que las personas quieran reconocer o no que están enfermos o tienen necesidad del Señor, la verdad, la realidad última es que todos estamos espiritualmente enfermos y que necesitamos de una manera desesperada la intervención del médico divino para que trate con el mal del pecado que nos arruina, nos mancha, nos estropea. Y lo peor de todo es que nos compromete delante de la justicia divina. Así que tenemos una necesidad básica o fundamental que es Cristo, el médico divino, para que nos sane o nos restaure.
Bueno, a ver, ¿qué sucede con este incidente? Vamos a pegarle un repaso rápido. Es bastante simple. Jesús, Mateo está sentado trabajando, Jesús pasa y lo llama. Mateo lo invita a la casa, come con los amigos, aparecen los fariseos que despotrican lo que está haciendo Jesús y Jesús les da una reprensión. Eso es más o menos, no hay mucho que romperse la cabeza con la exégesis acá. Pero tenemos entonces, cuando miramos un poco más de cerca el asunto, un Mateo que es, ¿quién es? Es un negociante, un tramposo, un sinvergüenza. ¿Cómo sabemos eso? Y bueno, porque se dedicaba a cobrar impuestos. Y bueno, en aquel entonces los cobradores de impuestos, que se les llamaba los publicanos, era una gente terrible. Roma cobraba impuestos, ¿no? Como hacen hoy los romanos de la política, salen corriendo detrás de la billetera de la gente. Entonces, en aquel entonces Roma había impuesto una carga fiscal sobre la sociedad. ¿Qué hacían los publicanos? Los romanos le dijeron, ustedes van a cobrar, qué sé yo, 10 pesos a cada persona. Así que la misión de ustedes es recaudar esos 10 pesos. Si ustedes quieren cobrar más, bueno, lo que sea más de 10 pesos, pueden cobrar 11, 12, 15, 20 pesos, lo que ustedes quieran. A mí me traen los 10 pesos. Y lo que cobren de más se lo meten ustedes en el bolsillo. Pero ustedes nos hacen ese el trabajo. Es como que esto es lo que le vamos a pagar a ustedes. Bueno, imagínense, con esta licencia, los publicanos se sentaban en el escritorio y hacían la cola, la gente con las bolsas, con las monedas, y decían, bueno, ¿cuánto debe de impuestos? ¿Cuánto debo de impuestos? Y bueno, me tiene que dar 15 pesos. ¿Pero cómo? ¿Son 10 pesos? No, 15 pesos. Y claro, si la gente hacía lío, los publicanos tenían el respaldo de las autoridades romanas, que eran unos pedazos de tipos armados hasta los dientes y decían, oiga, o usted pone lo que debe o le metemos la lanza en el estómago o lo metemos preso. Así que a la gente no le quedaba otra opción que poner lo que los publicanos, estos rateros, estos ladrones, estafadores, lo que ellos cobraban. Así que por eso es que había un desprecio por los publicanos. Los odiaban. Llegaron a pensar que inclusive eran traidores a la nación porque estaban haciendo un servicio para Roma, que ya era injusto la carga fiscal que ponían sobre ellos, y encima la explotación de estos compatriotas que, otra vez, para llenarse los bolsillos, les aumentaban las cargas fiscales. Eran unos buitres. Así que ese era Mateo. Era un hombre terrible, una sanguijuela, un parásito social que vivía a costillas del trabajo de la gente. Vuelvo a insistir, hombres que eran intocables porque estaban amparados por la ley romana. Así que la pasaban fenómeno. Un delincuente. Eso era, básicamente, todos los publicanos eran delincuentes odiados por la sociedad. ¿Qué actitud tenían los religiosos y los santurrones que se creían superiores y más justos que estas personas, como los fariseos? Bueno, en el versículo 11 nos da la respuesta. Cuando nosotros leemos el desengaño, la frustración de los fariseos, nos damos cuenta del desprecio que tenían por este sector de la sociedad. Y entonces estos religiosos, lo que llama la atención es que no les entraba en la cabeza. Pero a ver, y esto, ojo, porque pasa muchas veces en la actualidad, a esta gente no les entraba en los sesos la posibilidad mínima de que la gracia de Dios pudiese ser extensiva a estos publicanos y pecadores, como Mateo. ¿Cómo puede ser que el amor de Dios se vaya a aplicar a esta manga de atorrantes, estos delincuentes, esta gente macabra? A ojos de estas personas era una imposibilidad que Dios vaya a poner sus ojos en esta lacra, en esta gente que eran basura, estos parásitos sociales. ¿Qué va a cambiar esta gente? Esta gente ya está podrida, esta gente vive del raterismo, la estafa, la mentira, se la pasan mintiendo y robando a la gente. La pasan fenómeno porque tenían plata en el bolsillo, eran ricos y en fin, qué sé yo. Entonces prácticamente se daban el gusto, satisfacían todas sus necesidades, si tomamos la escala de valores de Maslow. ¿Y qué van a cambiar estas personas? ¿Qué van a dejar ese negocio?
que van a pegar la vuelta. Esta gente no tiene chance, no van a cambiar jamás, son unos atorrantes. Esta gente es la lacra de la sociedad. Y si por casualidad deciden estas personas sentarse a escuchar a ver qué tiene que decir este maestro llamado Jesús, no es porque realmente están interesados en cambiar, en dejar el pasado para comenzar un futuro mejor. No, se están sentando con Jesús porque tienen alguna ventaja van a sacar del asunto. Quieren explotar a Jesús para poder llenarse los bolsillos y aumentar sus negocios. Esa era la actitud básicamente de los fariseos. No les importaba en lo más mínimo la condición enferma espiritual de estas personas. Por eso nunca se acercaron a hablarles del Evangelio o a hablarles de las cosas de Dios. Yo pensaba, qué parecido a los fariseos que somos, muchos cristianos. Ahora que salió el presidente, entró en Estados Unidos un nuevo presidente, pero el que salió, yo he escuchado a mucha gente decir, sí, está bien, este señor fue un misógino, racista, qué sé yo, le metemos un montón, lo caracterizamos de un montón de cosas. Lo vimos agarrar una Biblia, ir a una iglesia evangélica, hablar a los evangélicos, hablar de Cristo. ¿Y qué es lo que dijo la gente? La gente dice, pero no, este tipo habla de Cristo porque se quiere ganar al pueblo evangélico. Este tipo es un atorrante, es un misógino, no tiene chance, no se va a convertir nunca, que se pudra. Maduro, un hombre que también tiene su lista. No, ese Maduro se va a morir, no, ya maduró, está lleno de pecado. No hay chance. ¿Para qué gastar tiempo orando por ese delincuente? Y los presidentes que muchas veces son los funcionarios públicos que están haciendo desastres, muchos cristianos toman la actitud de ese tipo es así, se va a pudrir así, es un delincuente, es un narcotraficante. ¿Qué fariseos que somos? Nosotros, yo no digo de que no apuntemos los fallos de la gente, pero cuando nos ponemos en la postura de juzgar y condenar a la persona, es terrible, eso es lo que hacían los fariseos. Ellos no veían ni por casualidad de que Mateo pueda ser convertido, pueda ser restaurado. Y la lista de amigos que teníamos, tampoco. En lugar de estar contentos de que Jesús les está hablando porque mostraron interés para escuchar el Evangelio, no, lo que hicieron es criticar. Decir, ¿cómo es posible que el maestro de ustedes se junta con esta lacra? Bueno, hoy pasa exactamente lo mismo. Si se acerca una persona a hablarle a estas personas, a personas perdidas, ¿cómo es que se junta con esos delincuentes, con esos atorrantes, esos sinvergüenzas? Pero hermano querido, si a eso nos llamó el Señor, a sentarnos con ellos, a hablarles del Evangelio para dirigir la vista de esta gente al médico que puede transformar sus vidas. Pero, desafortunadamente, existe todavía muchos fariseos que tienen la misma actitud que estos hombres, que no tienen lugar en sus mentes para pensar que la gracia de Dios se derrama sobre todos para que podamos venir a los pies de Cristo como Salvador. Acá tenemos el contraste entre la actitud de indiferencia de los fariseos y la actitud favorable de Jesús hacia las personas. Y miren qué lindo que es esto, porque vemos en Jesús tres cosas que quiero puntualizar. Lo primero que vemos y que contrasta con la actitud de los fariseos en Jesús, que vemos en Jesús, es que lo primero que hace es que Jesús lo mira a Mateo. Jesús lo mira. Ahí lo vemos en el versículo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en el escritorio. Así que Jesús va caminando, miren ustedes si no tenía trabajo Jesús predicando, sanando y todas las cosas que hacía, pero entre toda la gente, los que venían pagando, los soldados, los publicanos, estaban los escritorios, pero puso los ojos en este hombre. Había un montón de gente, pero Jesús clavó los ojos en Mateo. Podría haberlo hecho con otra gente, pero Jesús dice que lo vio a este hombre. Pone los ojos justamente en la persona que está necesitada espiritualmente, gente que son despreciados por la sociedad. Jesús no despreció a este señor.
clavó los ojos en él. Esto me recuerda a la parábola del buen samaritano que aparece allá en Lucas 10. Tenemos a un señor que lo agarraron los delincuentes en el camino y le robaron todo, le dieron una paliza tremenda y lo dejaron tirado que se muera, en la zanja, ahí nomás. Bueno, pasaron los religiosos estos, pasaron los escribas, que eran los expertos en las escrituras, las escribían, las copiaban, y pasaron de largo. Sin duda que ese hombre estaba gimiendo ahí, todo lastimado, pidiendo auxilio, que alguien se acerque a darle una atención. Pasó de largo. Iba el de la sotana, el fariseo, el que se creía tan justo, tan cerca de Dios. ¿Y qué dice la historia? Pasó de largo, no le importó en lo más mínimo. Un samaritano, que era la gente despreciada, los judíos no los podían ni ver, a tal punto que un judío no se atrevía a poner un pie en territorio samaritano porque pensaban que se le caían los pies a pedazos. Era una zona, era gente malvada, y entonces por eso no se atrevían a cruzar el territorio de los samaritanos. Miren hasta qué punto llegaba el extremo del odio. Bueno, fue justamente un señor samaritano el que se preocupó, por eso se llama la parábola del buen samaritano. Un samaritano, un hombre marginado, fue el que se acercó, agarró a ese hombre en necesidad, le dio la mano, se lo llevó a un cantinero, ahí le dijo, mira, este hombre está todo estropeado, me lo vas a atender, me lo vas a cuidar, aquí te dejo la plata y encárgate de este pobre hombre. Bueno, los fariseos, en lugar de mirar a este Mateo todo golpeado por el pecado, todo lastimado, pasaban de largo. No ponían los ojos en la necesidad de este señor. Si nosotros nos vamos ahí al capítulo 9 de Mateo, hay que dar vuelta solamente una página. Noten qué lindo que es esto. En el versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, es decir, las escuelas de instrucción, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren si tenía trabajo Jesús, si tenía el tiempo ocupado. Pero entonces dice el verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué los fariseos no tenían misericordia, que es lo que reclama Jesús en el verso 13? Misericordia quiero, no sacrificio. Ellos presentaban sacrificio, diezmaban todo. Dice, a mí no me vengan con eso. Es misericordia lo que yo quiero, no sacrificio. Entonces, ¿por qué Jesús actuaba de esa manera con la gente? Les predicaba el evangelio, sanaba enfermedades. Porque veía a las multitudes y es por eso su corazón fue movido a compasión. El problema con estos hombres es que no estaban mirando la condición de la gente. Y es por eso que no sentían absolutamente nada. Nosotros tenemos que, este Jesús acá lo que sucede es que mira a Mateo, ve su condición espiritual y se interesa por él, no pasa de largo, no es indiferente, no está desconectado con las necesidades fundamentales de las personas, que es la sanidad interior. Los fariseos veían, sí, a Mateo, pero ¿qué es lo que veían? Veían un atorrante, un delincuente, un hombre que había que meterlo preso o colgarlo de un palo, qué sé yo. Lo que veían era totalmente diferente a lo que veía la persona del Señor Jesucristo. Nunca llegaron a ver a un hombre en necesidad. Lo que vieron es un hombre que hay que condenarlo, un traidor. Jesús vio a Mateo. Segundo, Jesús lo llama. Jesús lo llama, le dice, dice, estaba sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Ven para acá, ven atrás mío. Los fariseos, ¿qué hacían? Bueno, ellos en lugar de llamar a los publicanos, a los enfermos espirituales, lo que hacían era insultarlos, humillarlos, decirles de todo, tirarlos al costado del camino. Es decir, caracterizaban a estas personas de tal forma que lleguen a ser cancelados culturalmente, personas que sean completamente odiados y marginados por el resto de la sociedad judía. Jesús los ve, Jesús los llama y número 3, Jesús los sana.
¿Cómo sabemos que lo sana? Bueno, ¿en qué resultó este contacto de Jesús con Mateo? Bueno, nos dice ahí que se levantó y siguió a Jesús. Así que ahí está el asunto. Este hombre respondió favorablemente al acto de compasión, de misericordia que Jesús reprochaba, digamos, en el verso 13, de los fariseos, que no tenían misericordia, no tenían compasión por la condición espiritual de esta gente. Así que Mateo abandonó su pasado, su gran negocio, porque la verdad que tenía un negocio fenomenal. Probablemente tenía buenos contactos inclusive con gente empoderada, no sé, en el gobierno. Y Mateo dijo, al cuerno con todo esto, yo me voy a seguir al maestro yo voy a seguir a este rabino, yo voy a ver qué es lo que tiene que decir. ¿Por qué razón Jesús entonces hizo precisamente lo que los fariseos no hacían? Totalmente lo contrario a lo que hacían estos hombres. Bueno, porque entendió, porque vio y se preocupó, llegó a entender la necesidad espiritual de la gente. Por eso es que tuvo compasión de ellos. Gente que necesitaba ayuda, gente que estaba enferma y que no podían asistirse a sí mismos y tampoco iban a encontrar la asistencia de los religiosos de la época, como sucede en la actualidad. Los fariseos juzgaban que estos pecadores malos no tenían ninguna chance de ser sanados. Y ellos eran tan religiosos que quedaron enfermos en su propia justicia. Así que el que no tenía chance fue sanado y aquellos que pensaban que eran sanos, terminados, que quedaron en la enfermedad propia de esa arrogancia, ese orgullo, el pecado que había encontrado lugar en sus corazones. De este incidente sacamos algunas lecciones prácticas para nosotros que quiero dejar con ustedes en los minutos que me quedan. Cuando hablamos de necesidades fundamentales, lo que sacamos de este incidente es lo siguiente. Número 1, la necesidad de atender a la voz de Cristo. La necesidad de atender cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos habla. Es necesario, la necesidad del hombre es escuchar, de atender el llamado del Señor. Eso fue justamente lo que hizo Mateo acá. Este hombre, cuando escuchó a Jesús que le dijo, sígueme, largó todo. Y lo que hizo es atender a la voz de Jesús, a la voz del Señor. Y no solamente Mateo, pero los otros publicanos y pecadores también hicieron lo mismo. Esta gente miró, probablemente sus compañeros vieron a Mateo que dejaba la lapicera, dejaba los papeles, ¿no es cierto?, las planillas, qué sé yo, y se iba detrás de ese hombre que le dijo, sígueme. Habrán dicho, pero está loco, ¿a dónde va? ¿Está abandonando el escritorio, la plata? ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le dijo ese hombre? ¿Qué tiene ese Jesús que cautivó el corazón de este hombre, que largó todo el negocio? Y el impacto fue que Mateo le habló a los amigos, ¿no es cierto? Y los amigos dijeron, nosotros queremos escuchar a este señor, a ver qué es lo que tiene que decir, porque si largas todo el negocio que tenemos, la vida cómoda y qué sé yo, para escuchar a un rabino que no tiene dónde caerse muerto, a ver de qué se trata esto. Y dice que fueron a la casa de Mateo y se sentaron a escuchar a Jesús. Tenemos que abrir el oído a Jesús, porque Jesús, cuando lo escuchamos, transforma nuestras vidas. Y eso es lo que vemos en este caso, no fue solo Mateo, sino una punta de publicanos y pecadores. Eso es lo que hizo que reventaran los fariseos, porque publicanos y pecadores, gente mala, fueron y se metieron en esa casa para escuchar la voz y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Mira, si Jesús te llama, no ignores su voz. Yo no sé qué efecto está haciendo esto que estoy exponiendo ahora a los que me escuchan y que quizás no conocen a Cristo. Pero si te está palpitando el corazón de una manera extraña, escucha la voz del Espíritu Santo. No ignores el llamado de Jesús cuando te dice, sígueme. No que sigas una religión y te conviertas en un fanático como los fariseos que no sirven para nada. No, es la actitud sincera de escuchar, de atender el llamado dulce y tierno del médico divino que quiere sanar tu alma,
transformar tu vida, la vida de tu hogar, de tus hijos, de tus amigos, de usarte para su gloria. Cuando escuches la voz de Jesús, atiéndelo. Eso fue lo que hizo Mateo. De ser un hombre odiado, pasó a ser un hombre seguidor de Jesucristo, uno de los apóstoles. Y no solamente eso, porque ya eso dice bastante, ¿eh? Pero lo que llama la atención es que Dios a este hombre tan malo lo honró con ser uno de los autores del Evangelio. El Evangelio de Mateo. Miren ustedes hasta qué punto llegó la transformación, la sanidad que recibió este hombre del alma por la obra de Jesús en su vida. Así que tenemos una necesidad y la primera necesidad es atender a la voz de Cristo cuando nos llama. La segunda no es tan, yo digo segunda, pero no hay un orden específico, simplemente son las necesidades a las que estoy refiriéndome. La segunda cosa es que necesitamos deshacernos de lo que nos ata al pecado. Tenemos que abandonar el escritorio, es decir, ese lugar donde nosotros obramos el mal, donde se concretan las operaciones irregulares de la vida del hombre, donde pecamos. Debemos entonces abandonar lo que nos ata al pecado. Eso es lo que hizo Mateo. Dice, se levantó, dejó eso y siguió a Jesús. No se trajo el escritorio a cuesta, la bolsa con los impuestos. No, señor, largó todo el negocio, la vida de pecado. Mateo, cuando escuchó el llamado del Señor, dice que se levantó a seguir al Señor en un camino de sacrificio, de dedicación, de entrega. No fue un hombre que siguió viviendo, robando a la gente o estafándola en ese negocio injusto, mintiendo, haciendo de las suyas. No, señor. Fue un hombre que dejó atrás aquello que lo frenaba a seguir a Jesucristo. Esto me recuerda un poquito lo que decía el escritor de Hebreos en el capítulo 12. Dice este hombre que corramos con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que corramos la carrera de la fe que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. No podemos correr la carrera de la fe con el pecado a cuesta. Dice, el pecado hay que rechazarlo, toda la mochila de cosas hay que sacárselas de encima. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Efesios en el capítulo 4, decía, ya no andéis como los otros gentiles. Y luego más adelante dice, despojaos del viejo hombre que está viciado con todas las cosas de ese hombre caído y vestíos del nuevo hombre. Así que no podemos vivir sentados en el escritorio del pecado donde hacemos las operaciones que ofenden a Dios. Una de las necesidades básicas es escuchar a Cristo y otra necesidad es abandonar de una vez por todas el hacer las cosas mal, abandonar el pecado, dejarlo atrás. Y número 3, debemos reconocer nuestra necesidad. Necesitamos reconocer nuestra necesidad. Verso 12, necesitamos a un médico divino. Necesitamos ser sanados, necesitamos ser transformados. No pensemos ni por un momento que porque estoy contento en la vida y se satisfacen mis necesidades, tengo plata, tengo trabajo, tengo esposa, tengo familia, novia, tengo títulos, qué sé yo, que estoy realizado. Y piensas que no estás enfermo espiritualmente y necesitas del médico divino para que te restaure. Todos estamos necesitados de Cristo Jesús. Si nosotros nos mantenemos en una postura de indiferencia ante el problema de la salud espiritual, entonces vamos a sufrir no solamente las consecuencias ahora, sino las consecuencias del juicio eterno cuando llegue el momento. Hay algo que también tenemos que tener presente acá, y acá ahora me refiero un poquito más a los que ya son de Cristo. Y es que no solamente tenemos que pensar en nosotros, es decir, llegamos a un punto en que el Espíritu de Dios despierta en nosotros la necesidad que tenemos del médico divino, de Cristo, pero una vez que hemos sido tratados, tenemos que pensar en el otro. Tenemos que pensar en que hay enfermos ahí afuera. Cuando nosotros miramos este cuadro, esta escena, vemos que los religiosos recalcitrantes no les importaba el otro.
Lo que vemos ahí cuando despotrican de Jesús que se sentaba con los publicanos y pecadores es triste, porque muestra una falta de preocupación, de interés por la condición de la gente. Mateo fue sanado y ¿qué es lo que hace? Inmediatamente va a agarrar a sus amigos y le dice, mira, ¿sabes una cosa? Yo quiero que... No les predica porque ni siquiera sabe lo que es predicar. Este hombre se levantó y siguió a Jesús. Pero inmediatamente le dijo a los amigos y que ellos, mira, ¿saben una cosa? Vengan a la casa, yo voy a traer a este hombre y quiero que lo escuchen. Entonces lo que hizo fue preocuparse, no solamente por su salud, sino que se preocupó también por la salud espiritual de sus amigos. Y los llama, los invita entonces a esta gente para que ellos también se beneficien de la salud que otorga Cristo Jesús. Dice el verso 10, muchos publicanos y pecadores, muchos, que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos miraban esto espantados, estaban encolerizados, enloquecidos fuera de sí, pero los ojos del Señor estaban en cambio puestos en ellos, contemplando la necesidad que tenía cada uno de esos invitados, no solo de Mateo, sino de cada uno de ellos. Y en un sentido está interesado en la salud espiritual de los fariseos, por eso los encara a ellos y le dice, muchachos, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos. Y ustedes también deberían escuchar, deberían atender. Para ustedes también hay sanidad si quieren ser sanados. Hermanos, los gentiles jerarquizan, como hizo Maslow, las necesidades de una manera equivocada. Nos estamos equivocando. La necesidad fundamental que tiene toda persona, tú, yo y toda persona en el mundo, es la necesidad de ser tratados de la enfermedad del pecado. Este mal que nos arruina la vida, arruina la sociedad, arruina hogares, arruina las políticas, arruina los negocios, arruina todo. El pecado es el mal humano que ha estropeado la civilización y necesitamos ser restaurados, necesitamos ser sanados de este mal. Estamos luchando contra un virus ahora y se rompen la cabeza porque hay una necesidad de ser sanados de ese mal. Bueno, nosotros hoy tenemos este problema del pecado y tenemos que ser sanados de él. Necesitamos venir desesperadamente a los pies de ese médico divino para que Él nos dé el tónico. Yo no me puedo sanar a mí mismo, no me puedo automedicar, necesito venir a Jesús, porque es solo Jesús el que me puede sanar. Tú no te vas a sanar a ti mismo, Dios te va a sanar, Dios te ofrece la sanidad. Mark Twain dijo, la única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Y yo pregunto, ¿y qué es eso? Bueno, venir a Cristo para que te sane. Es justamente lo que no queremos hacer, lo que no queremos comer, lo que no queremos tomar. Todos los tónicos que despreciamos son justamente los que necesitamos y que provienen de Cristo. Es eso lo que necesitamos realmente, aunque nosotros no lo queremos, es eso lo que necesitas para obtener sanidad espiritual. De lo contrario, vas a seguir enfermo el resto de tu vida y el resto de la eternidad. Dios envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años atrás a pisar este mundo, a caminar entre enfermos, muertos espirituales, y vino Él justamente a morir en la cruz para saldar, para pagar la deuda que tienen delante de Dios nuestros pecados y de esa manera sanarnos. La semana que viene vamos a hablar del perdón, la necesidad del perdón, pero por ahora la necesidad de ser sanados, de que nuestras almas enfermas sean restauradas y de esa manera podamos vivir gozosos, felices en la presencia de Dios y dándole gracias por esa actividad de sanidad, de restauración que Él hace con cada uno de aquellos que ponen su fe en la persona de Cristo como Señor y Salvador. Así que espero que el mensaje sea de bendición para tu vida y si no conoces a Cristo, yo te animo, por favor, a que hagas una oración y le pidas al Señor que perdone tus pecados y que te dé la sanidad, te dé la salvación que es completamente gratuita.
porque es justamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por haber despertado en nosotros el sentido de necesidad real, no las necesidades desenfocadas que apuntan algunos y que lamentablemente en lugar de acercarnos a Dios nos aleja, nos hace ir en la otra dirección. Y perdemos la oportunidad de ser sanados en lo más elemental que es la sanidad de nuestras almas. Gracias por Jesús, el médico divino, que no pasa de largo. Un Cristo que nos ve, un Cristo que nos llama, un Cristo que nos sana. Señor, haz eso con nosotros, los que ya te conocemos, que ya nos has visto, nos has llamado, nos has sanado. Ayúdanos ahora a hacer como Mateo, de interesarnos por el otro, para que puedan ellos también recibir los beneficios de la salvación que nosotros hemos experimentado. Si hay alguien que no te conoce, pido por su alma, Señor, que a través del Espíritu Santo toques su corazón y lo traigas a vida eterna. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.